Bien, buenas noches a todos. Estamos empezando el encuentro sobre el Black Lives Matter. Vamos a dejar un par de minutos para que se acaben de conectar todos. ¿Se oye bien? Bien, pues como tenemos bastantes preguntas, vamos a ir dando comienzo. Eh, Primero de todo, bienvenidos a todos. Muchas gracias por uniros. Esta es la segunda presentación, el segundo encuentro de la Asociación JH Newman. Y en este caso, debido a los recientes acontecimientos que asumo que la mayoría conocéis, alrededor del Black Lives Matter, hemos decidido contactar con un amigo nuestro, Pepe Rodelgo, que lleva 20 años viviendo en Estados Unidos, aunque él es español, y que y lo vivimos desde fuera, ¿no? Que hay muchos factores quizás de Estados Unidos y de la propia situación allí que se nos pueden escapar. Pues bien, lo primero de todo, presentar a Pepe. Como os decía, él nació en España, pero hace 20 años que está en Estados Unidos y se dedica, y lleva muchos años dedicándose a la enseñanza tanto de estudiantes universitarios como de la high school, que sería básicamente la ESO y el bachillerato para nosotros. Él hizo un doctorado en Economía y Hacienda Pública y también un postdoctorado en Educación por la Florida International University y ha sido profesor universitario de Economía y Hacienda Pública y también coordinador de un máster en formación y actualmente, en los últimos 8 años, ha sido el director de la St. Brendan High School, que es un colegio de 1.200 estudiantes, con edades en torno a los 14 y 18 años en Miami. Entre otras publicaciones, es autor de 2 libros, El empresariado social y The Teachers Will Save Us. El us hace un bonito juego de palabras con el nosotros en inglés y el us, el US, que sería United States. Eh, pues bien, antes de cederle la palabra a Pepe, me gustaría explicar someramente el título de este encuentro. Como veis, se llama Black Lives Matter, más allá de la opinión. No queremos parecer presuntuosos porque al fin y al cabo Pepe lo que nos va a dar obviamente es su opinión, pero sí que es cierto que lo que nosotros queremos es trascender meramente un diálogo de opiniones y de datos vacíos, ¿no? Para los que estuvisteis en la presentación de la asociación, esta nace por una voluntad de amigos de cada vez aprender y conocer mejor y más la realidad, porque en tanto que se conoce mejor la realidad, pues uno la puede tratar mejor y moverse mejor por ella. Y como vamos, la mayoría creo que podéis ver últimamente en esta época del Big Data, de las fake news, de Internet, de las 1000 aplicaciones, recibimos información de muchos lados, muchas veces son fake news, otras veces son informaciones parciales y todo parece un caos, ¿no? Entonces, nuestra aproximación es, primero de todo, ser humildes en el conocimiento de esta realidad, porque lo primero que uno constata cuando empieza a estudiar es que la realidad es tan inmensa y tiene tantos ángulos que además, siendo nosotros parte de la misma realidad y cada uno lleva su mochila con sus prejuicios, con sus saberes y,
y con sus visiones, pues al final el conocimiento de esta realidad hay que reconocer que siempre va a ser parcial, ¿de acuerdo? Pero al menos lo que tenemos que aspirar es a intentar conocerla desde el mayor ámbito y mayor número de ángulos posibles, ¿de acuerdo? Y por tanto nos acercamos con una doble aproximación. Por una parte una humildad, un saber que no hay universales que valdrán para todos, pero también con una certeza de que la realidad es una y de que sobre ella se puede estudiar y se puede conocer mejor. Así que, sin más dilación, quiero pasar la palabra a Pepe. Y para empezar, me gustaría hacerle un par de preguntas. La primera sería, realmente, ¿qué hacemos aquí, no? Es decir, uno se podría preguntar si estos son sucesos que pasan en Estados Unidos, porque a nosotros nos interesan. La primera respuesta es evidente, ¿no? Como he dicho, esto nos acababa afectando. Habréis visto declaraciones de personajes relevantes, políticas, leyes, aparte de las noticias de los saqueos, de las manifestaciones que también se están sucediendo en otros países, incluso aquí en España. Por tanto, es algo que de una forma o de otra nos está impactando y además en un mundo globalizado todo sucede muy rápido, ¿no? Y de hecho estamos viendo que lo que puede suceder en Estados Unidos luego puede pasar aquí, en un ámbito o en otro, ¿no? Por tanto, lo primero sería entender el hecho, ¿de acuerdo? Así que, Pepe, ya me dirijo a ti y te hago las dos primeras preguntas. Advierto que esto intenta ser un diálogo abierto, ¿de acuerdo? Por tanto, en el chat de YouTube, todos los que estáis asistiendo podéis ir escribiendo las preguntas que consideréis. Nosotros, entre amigos y los que hemos preparado el acto, hemos intentado recolectar ya unas cuantas, entonces yo iré viendo las preguntas que salgan y si hay alguna que no teníamos ya pensada o apunta un dato o algún punto que se nos ha escapado, pues las incluiremos, ¿de acuerdo? Es decir, sentiros libres de preguntar por el chat. Y yo lanzo las dos primeras preguntas para Pepe, para que empiece un poco la exposición y a partir de ahí, pues vamos haciendo el diálogo. Entonces, la primera, Pepe, es si nos podrías poner, primero de todo, un poco en contexto, ¿de acuerdo? Sobre la realidad americana, porque al fin y al cabo, para muchos de nosotros no es nuestro día a día, y decirnos un poco la muerte de George Floyd, qué ha pasado realmente, ¿no? Es decir, ¿es un caso más o menos aislado o realmente podemos hablar de que hay un racismo estructural y sistémico en Estados Unidos? Esto por un lado. Y luego, ¿qué se está haciendo actualmente para solucionar esta crisis? Es decir, se oyen muchas cosas, se habla del defund the police, ¿no? El quitarles el dinero, de hacer incluso políticas y leyes que parecen a primera vista peligrosas, como en California creo que ha sido que han quitado de la Constitución o de las leyes principales pues el principio de igualdad que estaba puesto y ahora creo que lo han de refrendar, no sé si en septiembre o en octubre. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Crees que es razonable? ¿Hay algo detrás de estas proclamas? ¿Puede ser que todo esto tenga que ver con que este año hay elecciones presidenciales en noviembre? Ha sido un año muy movido en Estados Unidos, ha habido el impeachment, está Trump, que siempre es noticia, ha habido el COVID, está la relación con China. Es decir, todos estos factores pueden tener algo que ver con estas protestas y todo el aparato mediático y político que viene detrás. Pues nada, te cedo la palabra y bienvenido, Pepe. Bueno, yo quiero empezar diciendo que yo debería haber llegado hoy a España, pero me cancelaron el vuelo porque Europa no deja entrar a los americanos. Saludos a mi mamá si está conectada porque van a pasar 2 años sin que pueda estar con ella. Quiero dar las gracias a Mark y a los organizadores de este evento y a todos los que lo están viendo. Y también decir que las respuestas a las preguntas que me hacéis
Son solo mi humilde opinión personal con la información que tengo a día de hoy. No es mi intención ofender a nadie y solo dialogar con vosotros sobre unos temas que son realmente muy polémicos, ¿no? En 2020 han pasado muchas cosas en Estados Unidos, como decía Mark. Y no hay que olvidar que en noviembre tendremos las elecciones, por lo que hay que entender muchos de los acontecimientos sucedidos en clave política. Ahí me hacías la primera pregunta y es muy difícil de responder, pero ahí va. ¿Hay un racismo estructural en Estados Unidos? Yo digo que sí, que todavía lo hay. Es una realidad que se ha manifestado de modos muy trágicos en nuestra historia. No lo es como hace 60 años o como hace 200 años, pero todavía existe. Tejido de un modo sutil o indirecto en las estructuras sociales y en la vida cotidiana. La discriminación racial, obviamente, pues, está prohibida, pero venimos de una, como he dicho antes, venimos de un sistema de esclavitud organizada en nuestra historia, en muchos estados, y luego del segregacionismo y del linchamiento de más de 4.000 afroamericanos entre, espero que sepáis lo que es el linchamiento, entre 1877 y 1950. Y esto tiene consecuencias pues, que permanecen en el tiempo. El racismo atenta contra la dignidad humana y contra el bien común de la sociedad. Es cierto que hemos tenido un presidente afroamericano y que hay muchos afroamericanos que están en política, son empresarios, profesores universitarios, pero al mismo tiempo hay muchísimos que están sumidos en la más absoluta pobreza y en una posición de desventaja desde el punto de vista social o de oportunidades económicas y de todo tipo. Para mí todo esto me toca desde un punto de vista muy personal. Yo tengo mucho cariño por los afroamericanos. De hecho, viví en un barrio afroamericano donde yo era uno de los poquitos blancos que había. Yo hacía vida normal, salía a correr y hacía deporte por la calle y la gente te mira. Y me pasó muchas veces que iba al supermercado y parecía que yo era el único blanco. Hice amigos estupendos que todavía conservo. Trabajé con los adultos del barrio y también con un grupo de jóvenes. Y aquí en el high school donde trabajo, llevamos muchos años ayudando a un par de colegios de primaria de mayoría afroamericana pobre. Con uno muy en particular al que vamos con nuestros estudiantes de forma regular a ayudar con el estudio de los niños, a enseñarles robótica, ciencia, lenguas extranjeras, matemáticas o a jugar con ellos. Yo también a título individual y como forma de caridad ayudo a un colegio muy pobre en una isla del Caribe, donde la mayoría de los estudiantes son haitianos recién llegados y muy pobres. Y es una alegría tremenda para mí estar entre todos esos niños o ayudar a los maestros. Para comprender mejor el contexto en el que se enmarca el tema que estamos comentando, hay que conocer nuestra historia. No sé si la conocéis. A principios del siglo XVII llegan los primeros esclavos africanos a las colonias del sur. Las colonias del norte son más industriales y las colonias del sur basan su economía en la agricultura y necesitan mucha mano de obra. Antes de la guerra civil usan los esclavos y después de la guerra los afroamericanos ya no son esclavos, pero los explotan económicamente y abusan de ellos y de muchísimos modos, ¿no? Para entender las crueldades, los errores y la violencia que sufrían los esclavos, recomiendo leer un librito, The Narrative of the Life of Frederick Douglass. Es realmente muy bonito. Es siempre mejor leer las fuentes originales, en vez de que lo que te cuenten de los problemas, sino que ir a lo que pasó en aquel momento y contado por la gente que lo sufrió, ¿no? Este es un esclavo contando su vida. Recomiendo también claramente que si alguien está interesado en los temas americanos, que se lea también
la Constitución, los discursos de los padres fundadores y también de Lincoln. Lincoln que paradójicamente es del partido republicano del presidente que tenemos ahora, fue el que abolió la esclavitud. Y es precisamente la esclavitud la que llevó a la guerra civil en nuestro país, que fue a mediados del siglo XIX y que fue terrible. Y Lincoln fue el presidente que la ganó. Después de la guerra hay que integrar el país, es el periodo de la reconstrucción, pero no es fácil. Yo, por ejemplo, tengo un vecino al final de la calle que todavía tenía la bandera confederada ondeando en un mástil en la entrada de su casa, hasta hace 3 semanas en que por los sucesos recientes la quitó. A finales del siglo XIX y principios del XX se crean las leyes Jim Crow, por las que se implementaba la segregación racial. Estas leyes duraron hasta 1965. Y en 1915, por ejemplo, y también es una paradoja porque era bajo un presidente demócrata, Wilson, que apoyaba la causa segregacionista. En ese tiempo, precisamente, el KKK, que me imagino que todo el mundo sabe lo que es, el Ku Klux Klan, volvió a establecerse en Georgia. O sea que son años muy terribles. En la mitad de los años 50, los afroamericanos empezaron protestas pacíficas para luchar por sus derechos civiles. En agosto de 1963, Martin Luther King Jr. hace el famoso discurso I Have a Dream. Es realmente precioso. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a Google y que se lo lea, que se lo vea. Hay muchos vídeos sobre ello. Tenéis que también ver el propio elogio fúnebre de King. Te pone realmente la carne de gallina. Es realmente muy bonito. Yo he llevado a mis estudiantes muchas veces a Atlanta, que es donde vivió King, y hemos ido a la iglesia donde predicaba y hemos paseado por esas calles. Yendo allí uno entiende muchas cosas. Han pasado 100 años desde el principio de la guerra civil. La guerra abolió la esclavitud, pero todavía había muchísima discriminación contra los afroamericanos. Hay una película actual que se llama Selma, que también recomiendo para entender estos años. Y también hay otra película basada que se llama Just Mercy, basada en el libro que tiene ese título y que es también muy bonita y la recomiendo. Esta última está ambientada unos años más tarde, pero te da una idea sobre el racismo conectado también con la pena de muerte. Yo soy muy contrario a la pena de muerte que existe en el estado en el que vivo, Florida. Ahora mismo hay más de 300 presos esperando ser ejecutados aquí en este estado. Tengo 2 amigos íntimos que van regularmente a ver a 2 de estos que están en el corredor de la muerte. Y yo precisamente tengo algunas pinturas que han pintado allí dentro de ese corredor terrible. En 1964 se promulga la Ley de Derechos Civiles y oficialmente se prohíbe la discriminación. En 1964 y 65 los movimientos de derechos civiles empiezan a cambiar y se dividen. A favor de la paz, Martin Luther King, y a favor de la violencia, Malcolm X y los que apoyan el Black Power, que significa no integrarse con los blancos, sino crear comunidades afroamericanas completamente separadas y gobernadas por ellas mismas. En 1968, Martin Luther King es asesinado y hay manifestaciones violentas en 125 ciudades. La Guardia Nacional debe intervenir y se arrestan a más de 20.000 personas y 46 mueren. En los años 60 son muy revueltos, ¿no? Son los años también de los hippies y también de las protestas contra la guerra de Vietnam. Haciendo un poco un salto en la historia, en 2008 Obama gana las elecciones, el primer presidente afroamericano. Durante los años de Obama
también hay muchos sucesos que generan movimientos de protesta, como en Ferguson, con el asesinato de Darren Wilson, o en New York, con Eric Garner, ambos afroamericanos, muertos a manos de policías blancos. Y o sea que el incidente de Floyd no es un incidente aislado, son pocos, pero ha habido otros, ¿no? Y no hay que olvidarse tampoco de las convulsiones que generan otro tipo de sucesos, como las matanzas en los colegios. En 2012, en Sandy Hook, un joven mata a 20 niños de 6 a 7 años y a 6 adultos. Había habido otros hechos similares antes, pero este suceso cambia todo. Y luego en Parkland, en 2018, no sé si sabéis la historia, es una high school cercana a la mía, un poco más al norte. Un joven mata a 17 y hay 17 heridos. Se genera en todo el país, en toda la nación, una histeria colectiva y poco después se ordena que todos los colegios tengan policía para protegerse. En mi colegio, por ejemplo, hay un policía siempre durante todo el horario escolar. Se llega a 2016, debería haber ganado Hillary Clinton, pero contra todo pronóstico, Trump es elegido. Cuando presentó su candidatura, todo el mundo se lo tomó a risa, pero en las primarias venció a todos los demás candidatos y luego ganó. Nuestro presidente pues, no es un político normal. Se dice que hace un discurso que divide para ganar votos, sobre todo fortaleciendo su base de votantes fieles. Y llegamos así al 2020. En enero todavía sigue el proceso del impeachment, como había dicho Mark, sigue el proceso en el Congreso. El Partido Demócrata ha estado investigando al presidente por 3 años y no ha conseguido demostrar ninguna acusación. El impeachment fracasa. Es un juicio político que se sabía que no iba a ninguna parte, pero los demócratas lo hacen de todos modos para desgastarlo políticamente. La pandemia acaba de empezar y claro, sucede, ya todos sabemos lo que pasó en la pandemia. En enero Trump impone la prohibición de viajar a los Estados Unidos desde China y luego más tarde desde otros países. Cuando emite esta orden, Biden y los demócratas le llaman racista, pero es un instrumento que luego se descubre que fue muy efectivo para frenar la primera oleada de la pandemia. Empiezan las primarias del Partido Demócrata y el ala que es como más radical del partido, donde están AOC, Omar y estos congresistas que son más liberales. Este ala arrastra a todos los candidatos a posiciones extremas. Algunos ya estaban, pero van hacia allá. Que no haya fronteras, ni policías de fronteras, que se acabe el petróleo, que haya un salario para todo el mundo, que los inmigrantes ilegales tengan los derechos de los ciudadanos y todo eso. Sanders y Warren están demasiado a la izquierda y al final gana Biden, que es el más situado hacia el centro. Que si es elegido también sería el presidente más viejo desde en todos los que hayamos tenido. O sea que es un año muy revuelto desde el punto de vista político, incluso dentro de toda la clase política. La economía hasta la pandemia pues iba muy bien. Había récords históricos de empleo, por ejemplo. Estábamos al 3% en el desempleo. Récords también de desempleo entre hispanos y afroamericanos. Al mismo tiempo, la bolsa subió increíblemente. Todos los que tenían planes de pensiones pues se alegraron muchísimo. El Dow Jones llegó hasta los 29.000 puntos. La reducción de impuestos, la eliminación de regulaciones del sector público, la renegociación de tratados de comercio y cosas de este tipo pues fueron muy bien. En marzo empieza el confinamiento y se cierran los colegios, todo el mundo se va para casa y se para la economía, como ha sucedido en otros lugares, ¿no? La bolsa cae estrepitosamente y hay millones de parados. Para reactivar la economía, el presidente y el Congreso, en eso sí, han trabajado juntos, dan dinero, porque cuando hay que dar dinero, todo el mundo se une, ¿no? Dan dinero a todo el mundo. La cosa parece que funciona y la bolsa vuelve a subir bastante, hasta los 26.000,
que ahora mismo estamos muy cerca de los 26.000. En mayo la gente se harta de estar encerrada y hay protestas contra algunos de los gobernadores que no abren sus estados. Suelen ser, esto es un tema político, suelen ser los gobernadores y alcaldes demócratas los que no quieren abrir. Sin embargo, el presidente y los republicanos quieren lo opuesto, ¿no? Quieren abrir para activar la economía. O sea que con la pandemia hay también puntos de vista y parece que hay gente que también hace política. El 25 de mayo muere George Floyd. Todos sabéis la historia, pues no os la cuento, ¿no? Básicamente lo arrestan por un billete falso de $20, uno de los policías le pone la rodilla en el cuello y lo mata lentamente, mientras los otros 3 no hacen nada. George es una persona de color y los 4 policías son blancos. Esto es algo horrendo, o que convulsiona todo el país e incluso el mundo, ¿no? Se produce, aquí es una cosa única que se produce en los Estados Unidos, se produce un fenómeno único. La gente lleva mucho tiempo encerrada por la pandemia y tiene un montón de rabia contenida. Y a esa rabia se une la historia que existe en casos parecidos al de Floyd. Con lo cual, este fenómeno es lo que hace pues, que exploten protestas en todas las ciudades, como la convergencia de varias cosas, ¿no? Y está en manifestaciones primero en Minneapolis, y se quema un cuartel de la policía y hay mucha violencia en las calles y se queman tiendas y se incendian. Se arrestan a los 4 policías y se les acusa de asesinato. Estallan manifestaciones en todas las grandes ciudades del país. Hay también muchos disturbios, saqueos, incendios. En New York, el alcalde demócrata no deja que la policía actúe y se producen increíbles saqueos en Manhattan. En otras ciudades pasa un poco lo mismo. Hay miles de muertos y en la primera semana de junio hay ya 800 policías heridos y algunos de ellos muertos. A día de hoy hay más de 1.000 policías heridos. Los policías dicen que se sienten acorralados y abandonados, sobre todo por sus gobernantes. Las grandes ciudades están gobernadas por demócratas que apoyan las manifestaciones de Black Lives Matter, pero hay muchos grupos radicales que crean disturbios, entre ellos Antifa, que es ya muy famoso en California y Washington. Hay muchos gobernadores y alcaldes que tienen que implementar el toque de queda y llamar al ejército, la Guardia Nacional, para ayudar a la policía, porque se ven completamente desbordados, ¿no? En Miami tuvimos toque de queda por al menos una semana. Los disturbios pues, se producen también en la Casa Blanca. Después de un par de semanas de violencia, las manifestaciones se vuelven más pacíficas. Las protestas han hecho que nadie se acuerde del virus y el país pues, se abre. El presidente se presenta a sí mismo como el defensor y también los republicanos, como el defensor de la ley y el orden. Y con eso pues se aspira a ganar votos. Hay que decir que con la pandemia, el caso Floyd, han aumentado enormemente, y esto es una cosa paradójica que yo no creo que pase en otros lugares. Han aumentado enormemente las compras de munición y de armas por parte de los ciudadanos de a pie. La segunda enmienda de la Constitución protege el derecho a tener armas, y la Constitución es algo muy difícil de cambiar porque exige mayoría cualificada y eso es prácticamente imposible. ¿Qué es el Black Lives Matter? Os invito a que vayáis a su website. Esto es muy importante, ¿no? Yo os puedo contar lo que queráis o podéis leer lo que queráis en Internet, pero es importante ir, si se puede, pues a las fuentes, ¿no? Al website. Hay mucho en el website que se refiere al poder. Cómo arrebatar el poder, cómo hacerse con él, cómo redistribuirlo y demás. Están en contra, o dicen estar en contra del poder de los blancos, a favor de desmantelar la estructura de la familia y de darle el poder a los afroamericanos, que no haya prisiones ni propiedad privada. El website parece que promueve una ideología pues que algunos lo llaman marxista-anarquista.
Y este tipo de ideología pues lo abrazan ahora mismo muchos jóvenes. Sobre todo muchos de los seguidores de Bernie Sanders, que eran en las primarias, era uno de los candidatos que estaban más como a la izquierda dentro del Partido Demócrata. En una entrevista en una televisión nacional la semana pasada, uno de los líderes del Black Lives Matter en New York dijo, en televisión nacional, dijo, si no nos dais lo que queremos, quemaremos el sistema y lo reemplazaremos por otro. Otra cuestión que preocupa a gente, esto es lo que se oye, es que este grupo recibe mucho dinero, en particular de algunas grandes empresas, ¿no? Pero bueno, podéis ir verlo. Hablamos ahora del tema de la policía. Las estadísticas, esto es muy importante, para hablar, uno puede haber un millón de opiniones, pero es muy importante ir a las estadísticas. Las estadísticas dicen que el uso excesivo de la violencia por parte de la policía existe, pero no es sistémico. Afortunadamente existe en muy pocas ocasiones. Las estadísticas dicen que este uso excesivo de la fuerza por parte de la policía no va dirigido a los afroamericanos. Sin embargo, hay casos en los que la violencia policial ha estado ligada al racismo. Aunque sean pocos los casos, se convierte en un gran problema porque son violaciones flagrantes de la dignidad humana y por tanto generan un grandísimo escándalo en el país, como ha sucedido con el tema de Floyd. Toda la nación está unida reconociendo que lo que sucedió a Floyd es una crueldad brutal y que los 4 policías tienen que pagar muy caro por ello. Eso está todo el mundo de acuerdo. Y casi todo el mundo apoya las manifestaciones pacíficas. Sin embargo, la mayoría de la población no apoya la violencia y los saqueos y todo eso, ¿no? Y sobre todo, lo que no se apoya es el defund the police, el quitarle el dinero a la policía o el eliminarla, ¿no? Y hay que mirar pues las estadísticas, ¿no? En un lugar bastante liberal como New York, una encuesta de los últimos días nos dice que la mayoría está de acuerdo en que hay una excesiva violencia por parte de la policía sobre los afroamericanos, pero el 60% de los encuestados dicen que están en contra del defund the police, y esto en un lugar que claramente es particular. Esta idea de quitarle el dinero a la policía o eliminarla es estupendo para los criminales y malísimo para las víctimas. ¿A quién vas a llamar si te entran a robar en la casa por la noche? A Spider-Man. El ver los saqueos, los disturbios y los incendios de estos días te hace ver que lo de eliminar la policía pues es una estupidez, ¿no? Hay quienes piden quitar a la policía el Qualified Immunity. Vamos a explicar lo que es eso. La policía no puede ser demandada en tribunales civiles, solo penales. Pero si se elimina su inmunidad, los policías individuales pueden quedarse en bancarrota y perder sus casas y demás. Si se hace, pues nadie se haría policía. Yo pienso que hay que, esta es mi opinión personal, yo pienso que hay que reformar la policía para echar a los policías malos, promover mejor entrenamiento, que haya trabajadores sociales trabajando con la policía y muchísimas cosas más. Pero eliminar la policía, pues es una locura, ¿no? El ejemplo es esto que ha habido ahora del Chaz, o el CHOP, depende cómo se le llame, la zona autónoma en Seattle. La izquierda radical y el movimiento del Defund the Police crearon esa zona autónoma. 6 bloques independientes que han desalojado a la policía y dicen que la comunidad puede protegerse a sí misma. Y se ven sus propios ciudadanos armados, incluso con fusiles como los del ejército. La alcaldesa le quita importancia al tema y dice, no, esto es el verano del amor. Sin embargo, entre los habitantes en la zona autónoma y en el área colindante, en unos días hay 4 incidentes violentos con disparos, donde hay 2 teenagers muertos y otras 3 personas heridas. Y también hay robos, asaltos y demás.
Es terrible que uno de estos los jóvenes teenagers pues eran nada, pues jovencitos, ¿no? En Minneapolis, la ciudad donde murió Floyd, ya se han dado el primer paso para eliminar a la policía e inmediatamente en un barrio han venido 300 vagabundos y han formado un campamento. Porque es como una acción-reacción lo que está sucediendo en algunas ciudades y en algunas comunidades. Hay ciudades que ya han eliminado a la policía que hay en los colegios o les han quitado los fondos. Ya se dice, ya están diciendo por ahí que cuando llegue un loco a intentar matar a todos los niños, pues se arrepentirán. ¿Y qué va a pasar con las bandas que están actuando en los colegios de barrios conflictivos y que hacen estragos con los teenagers afroamericanos, incluso cuando van desde la casa al colegio? Lo que dicen muchos es que no se habla del black on black crime, el crimen entre afroamericanos, que es la causa de muerte número 1 para este grupo racial y que se produce sobre todo por bandas y por asuntos de drogas. Se dice que tampoco se habla de los crímenes en grandes ciudades gobernadas, que según se oye son los que en teoría ayudan los demócratas, que son en ciudades que están gobernadas por ellos, que son los que en teoría ayudan más a los afroamericanos. Y voy a terminar leyendo unas cifras de algunas de estas ciudades. En Baltimore hay 159 asesinatos hasta mediados de junio. En Detroit, a 120 asesinatos hasta el 18 de junio, un 30% más. En New York City ha habido un aumento del 79% en asesinatos, del 64% en crímenes con armas de fuego y del 34% en robos. ¿Y qué es lo que hace el alcalde? Eliminar la unidad de policía camuflada de anticrimen. ¿Y qué es lo que hace el ayuntamiento de la ciudad de New York? Ha aprobado eliminar $1 billón del presupuesto de la policía. ¿Y qué pasa? Pues que los crímenes pues, se han elevado enormemente en unos días en la ciudad. Vamos a Chicago. Hubo 756 asesinatos en 2016, el dato más alto en 20 años. Y esta es la ciudad del antiguo presidente Obama. Las cifras bajaron en los últimos 3 años, del 2016 al 2019, pero el 31 de mayo de este año, en un solo día, hubo 18 asesinatos. El dato más elevado en 60 años. Y del 19 al 22 de junio se dispararon a 104 personas en Chicago y 14 de ellos murieron. De las víctimas de los disparos, 12 eran niños y 5 de ellos perdieron la vida. Uno de ellos tenía 3 años. Si tenemos en cuenta que en 2019 y 2018 aproximadamente el 80% de los asesinatos fueron sobre afroamericanos, mucha gente se pregunta, ¿importan las vidas de los afroamericanos en Chicago? El problema es que no se puede combatir el racismo o la violencia excesiva de la policía o los problemas de los afroamericanos como la falta de oportunidades en términos de trabajo, de educación, de vivienda, etcétera. No se puede afrontar todos esos problemas con una ideología y mucho menos si la ideología es marxista-anarquista, que busca desestabilizar los gobiernos a nivel federal, estatal y local y crear el caos en el país. No se le puede echar todas las culpas a Obama o a este presidente o al presidente que pueda venir en el futuro. Somos una nación con una herida muy profunda que tiene que cicatrizar y tenemos que ponernos juntos a dialogar y a hacer reformas consensuadas, incluyendo la de la policía, para construir un futuro mejor para todos y en particular para los afroamericanos. Caray, Pepe, veo que has hecho los deberes porque la cantidad de datos que has dado es apabullante, pero bueno, da una idea de magnitud del problema. Ahora, en este último tramo, mencionabas el tema este de ideología, ¿no? Esta ideología anarquista, marxista,
La verdad es que nosotros desde aquí igual no tenemos el problema este del racismo, no tenemos la misma historia de Estados Unidos en este contexto, pero sí que es cierto que vemos cosas en común precisamente con esto, ¿no? Es decir, creo que todos estamos de acuerdo en que últimamente en Europa y en España en concreto es frecuente lo que se llama las identity politics, ¿no? Las políticas basadas en la identidad. Es decir, cada vez son más los grupos, que a veces son incluso lobbies de presión fuertes como los LGTB, pues pueden ser las personas de color en Estados Unidos o los inmigrantes aquí, históricamente pues la clase obrera, el feminismo, actualmente también el animalismo, por los derechos de los animales, incluso el ecologismo, ¿no? Hay ecologistas radicales también con temas del cambio climático, los nacionalismos, ¿no? Es decir, vinculados pues a la historia de ciertas regiones en Europa y en España, etcétera. Entonces, aquí lo que sí que vemos es una línea común donde parece que desaparece la razón, es decir, el ámbito donde creemos, y de hecho en esta asociación abogamos desde la fe y por la razón, ¿no? Pues donde creemos que se pueden explicar las cosas para todos y dar argumentos para todos, y empieza a asomar la identidad, la política de la identidad, ya sea cualquiera, ya sea una identidad racial, una identidad de género, una identidad hasta del país donde has nacido, ¿no? De hecho, para que te hagas una idea de todo esto, cómo está impactando también aquí, incluso por el Black Lives Matter, un amigo nuestro nos comentaba que él, trabajando en una multinacional estadounidense, a raíz de la muerte de George Floyd, ha recibido varios emails, al menos uno por semana, desde la dirección, donde se les insta pues, a que la empresa va a ser cada vez más antirracista, sea eso lo que ellos consideren que es, porque vamos, incluso aquí también hay muchas posturas en el grado de radicalidad, hay promesas de paridad, de nombrar más ejecutivos afroamericanos. En España hemos tenido lo mismo con el feminismo, ¿no? El tema de la paridad, de que haya el mismo número de dirigentes mujeres que hombres, etcétera, etcétera. Luego también se les instaba a luchar contra el racismo sistémico. Pero bueno, eso en qué quedará dentro de la empresa. Es una empresa que siempre se ha movido por la meritocracia. Incluso se les insta a votar, ¿no? Es decir, poco hace falta para que les digan ya a quién han de votar, ¿no? Entonces, todo esto indefectiblemente nos afecta, ¿no? De hecho, tú has empezado la charla ya diciendo que no querías ofender a nadie, incluso cuando la preparábamos me comentabas si aquí tenemos alguna palabra que no se pueda decir como nigger, ¿no? Que en Estados Unidos parece ser que es como anatema. Por tanto, todo esto nos afecta, las políticas de la identidad. ¿Tú ves algo de esto, algo de este movimiento? Y nos podrías decir un poco cuál es la postura de la Iglesia al respecto, es decir, la Iglesia que desde la fe intenta dialogar con todos. ¿Cómo se puede dialogar si cada vez se desplaza más la razón y se da pie a cosas que son relativas, incluso cambiantes? Porque ahora incluso con la ideología de género uno se puede decir que es hombre, que es mujer, y de aquí poco podremos decir incluso que igual que somos negros o nos sentimos asiáticos, no lo sé. Entonces, ¿cómo se... ¿qué puntos de conexión hay entre estos dos mundos o entre este frente que parece que empieza a asolarnos? Am, bueno, yo prefiero que no se utilice esa palabra o esas palabras para llamar a los afroamericanos. Lo primero que yo diría es que fue el cristianismo el que venció a la esclavitud. No es que yo lo piense así, es que históricamente sucedió así. Ya no existe ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, todos somos hermanos. Esto viene pues, de hace 2000 años. Yo no creo que se solucionen los problemas de los que hemos estado hablando aplastando el grito de los que chillan o de aquellos que piensan que se les han hecho injusticias, ¿no? O a aquellos que piensan de un modo distinto al que pienso yo. Yo diría que
que se combate el mal del racismo o de las ideologías tendiendo puentes, dialogando, haciendo amigos, reconociendo al otro al lado de mí o en contra mía como un bien para mí, como un hermano. Yo te preguntaría a ti y a toda la gente que hay en la audiencia, ¿tenéis amigos afroamericanos o de otra raza o etnia distinta de la vuestra? O que piensan de un modo radicalmente distinto al vuestro. Si yo vivo en Estados Unidos y no tengo ningún amigo afroamericano, pues pasa algo. Quizá esté intentando vivir cómodamente e ignorarlos. Para ver la posición de la Iglesia, yo me iría a, como la pregunta que me estáis haciendo, yo me iría a lo que dicen los obispos americanos y a lo que ha dicho el Papa, y también a la doctrina social de la Iglesia. Quiero decir una cosa que es importante. Muchísimos jóvenes no saben que la Iglesia tiene una larguísima tradición afrontando problemas sociales, llegando a conclusiones después de estudiar cuestiones desde sus raíces a lo largo de décadas, a lo largo de siglos. Y los jóvenes, porque no saben esto, cuando salen de su burbuja, se van a posiciones muy radicales. O se van a la extrema izquierda o se van a la extrema derecha, y eso es una lástima, ¿no? Sobre el tema que estamos tratando, aconsejo leer a todos la Carta Pastoral de los Obispos Americanos sobre el Racismo de 2018. Es muy pertinente porque habla explícitamente del racismo contra los afroamericanos y los nativos americanos, aunque es anterior a los sucesos que estamos tratando, y menciona también el racismo contra los inmigrantes, que empezó con los irlandeses o los italianos y ahora pues sigue pues, con los hispanos, y también el racismo pues, contra otros grupos, ¿no? En esa carta los obispos americanos describen en varias páginas los horrores de la experiencia de los africanos americanos, desde cuando se les compraba y vendía y se les pegaba y se les esclavizaba hasta el impacto actual muchas generaciones después en términos de pobreza, falta de oportunidades y más cosas. Dicen en esa carta que, y esto es muy bonito de leer, los afroamericanos han sido marcados consistentemente por personas individuales y también por la sociedad, con un mensaje de que, déjame que lo vea para citarlo apropiadamente, con un mensaje que son inferiores. Y este mensaje está impreso en el subconsciente social americano, que los afroamericanos siguen luchando contra percepciones de que, por ejemplo, poseen menos inteligencia, belleza o bondad. Esto estoy citando la carta de ellos. Después de la muerte de Floyd, el 3 de junio, el Papa, y esto también es interesante leer, se puede ir a Google y no lo ve, o a los sitios del Vaticano, el Papa dijo, no podemos mirar para otro lado cuando se habla del racismo o exclusión y luego ir a defender la sacralidad de toda vida humana. Pero al mismo tiempo el Papa dijo, hay que reconocer que la violencia de las noches recientes es autodestructiva y se derrota a sí mismo. Nada se gana con la violencia y se pierde tantísimo. Esta es la cita de él. También el mismo Martin Luther King siempre trató de transmitir la no violencia del Evangelio. En 1967, en su discurso The Other America, dijo, los disturbios son socialmente destructivos y contraproducentes. La no violencia es el arma más potente de que disponen los oprimidos en su lucha por la libertad y la justicia. Sin embargo, pues muchos dicen que ahora grupos de extrema izquierda, pues lo que están intentando hacer es utilizar la violencia para empezar una guerra civil cultural o como se quiera llamar.
que les ayude a implementar la agenda que tienen. A la cuestión de eliminar la policía, ya llevaban unos años apoyando eliminar la policía de las fronteras y eliminar obviamente las fronteras. Unen también ahora la cuestión de derribar las estatuas y de exigir el cambio del currículum en las escuelas y muchas otras cosas, ¿no? Los críticos de estos grupos dicen que desde hacía bastantes años había ya una agenda antiamericana, teorizada por muchos profesores de universidades prestigiosas e implementada por grupos como Antifa. El objetivo, según ellos, es abolish America, el abolir la cultura, el abolir América y abolir la cultura occidental. Hay quienes incluso dicen que ya no tenemos que celebrar el 4 de julio, que por cierto hoy es el día 1, ¿verdad? Pues en 3 días. Porque es el inicio de una historia horrible, de un país que no debería haber existido y todo eso. Así es como piensan, ¿no? Muchas voces dicen que grupos como Antifa y otros implementan una campaña de intimidación para que la gente tenga miedo y se callen las ideas de los que no están de acuerdo, e incluso para que la gente abrace sus ideas por miedo a ser repudiado o perseguido. Según esas voces, las revoluciones siempre intentan eliminar a los enemigos culturales. Aquí se le llama, es muy famoso, el cancel culture. Sin embargo, la mayoría de la población pues, no está de acuerdo con propuestas tan extremas como estas. Un ejemplo de aquí en el sitio donde vivo. En Miami se intenta derribar la estatua de Colón, como en otros sitios. Como no pueden, la destrozan y ¿qué hacen? Pintan la hoz y el martillo en ella. Y claro, esto lo hacen en un sitio, en Miami, que pues había muchísima gente que apoyaba las protestas, pero claro, de repente se dan cuenta que detrás del Black Lives Matter hay una agenda, o parece que hay una agenda, porque eso suena a la revolución comunista de Fidel Castro o de Maduro y Chávez y otra gente en Latinoamérica. Y gran parte de la población de Miami proviene del exilio de esos países, de esas dictaduras, en particular de Cuba, y ahora pues también mucha gente llegada pues viene de Venezuela. Y no ayuda que haya gobernantes que de un modo directo o indirecto manipulen lo que está pasando para que la calle esté revuelta y así avanzar sus causas políticas. Por ejemplo, que haya mucho caos y no ganen los republicanos otra vez en noviembre. Los republicanos, por su parte, dicen que la izquierda radical ha secuestrado y ha capturado y secuestrado al Partido Demócrata. El viernes pasado, y esto es bastante interesante, el viernes pasado hubo una sentencia de un tribunal que caracteriza algunas de estas cosas. La sentencia dice que el gobernador del estado de New York y el alcalde de la ciudad de New York, ambos demócratas, excedieron sus poderes durante la pandemia del virus, dando un trato preferencial a las protestas e impidiendo que la gente pudiera practicar su religión. Fue grande la polémica del alcalde de New York y una sinagoga. La sentencia del tribunal deja claro que usaron las reglas del confinamiento con fines políticos. Y bueno, también se dice que en Michigan la gobernadora demócrata hizo algo parecido, prohibiendo las manifestaciones contra el confinamiento y apoyando las manifestaciones del Black Lives Matter. Los gobiernos deberían ser, del signo que sean, deberían ser imparciales en la aplicación de las leyes. Y hay que tener en cuenta que tanto la libertad de expresión como la libertad de practicar la religión son sagradas en nuestro país y están amparadas por la Constitución. Hablemos un poco de los medios de comunicación. Están constantemente buscando historias que crean escándalo en la opinión pública y así alimentar la narrativa de la lógica revolucionaria. Desde hace bastante tiempo hay medios de comunicación que dejaron de hacer un trabajo de recoger información, hacer investigación y presentar hechos que acaecen todos los días. Y se dedican a tener más y más comentaristas pues, que están discutiendo opiniones.
Al mismo tiempo, hay quien dice que las compañías propietarias de redes sociales censuran algunas voces, por ejemplo, las conservadoras. Ahora, con la cuestión de que se quiere destruir esto es una barbaridad, ¿no? Que no se lo pierda nadie. Hay gente que quiere destruir las imágenes y las vidrieras del Jesús blanco y de su madre europea, como las llaman. Hubo recientemente una protesta de pastores cristianos que se congregaron a las puertas de esa zona autónoma de Seattle para rezar y para defender a Jesús. Y no hay que olvidar que los vándalos quemaron una parte de la iglesia que está frente a la Casa Blanca, que es parte de la historia americana. Algunos se preguntan, allí en España, por ejemplo, que si hay fobia contra lo español. Pues en las protestas recientes el objetivo no son los españoles, el objetivo son los blancos. Se empezó con las estatuas confederadas, que muchos pues, dicen que es justo que las quiten, pero se continuó con Grant, el general que ganó la guerra civil y atacó al KKK. Y luego pues se siguió con Washington, el primer presidente que es como el padre de la nación. Y se siguió con casi todo, incluyendo Colón, Ponce de León, Cervantes, incluso Fray Junípero Serra, que es que fue el gran defensor de los nativos americanos. Y ahora se va incluso contra Lincoln, el presidente que abolió la esclavitud. Pero si seguimos de este modo, si seguimos quitando estatuas, ¿dónde vamos a detenernos? Porque nuestro país tiene un pasado puritano de quemar libros. ¿Vamos a ser como los talibanes que destruyeron las estatuas budistas? ¿Deberíamos quemar todos los libros que contienen páginas en los que hay muestras de racismo o de injusticia? ¿Quién va a decidir las estatuas o los libros que se quedan y los que no? Hasta hace un par de meses el procedimiento para quitar estatuas se respetaba. Había que solicitarlo, seguir un proceso y votar por ello. Como esto no se respeta, pues el viernes pasado el presidente decretó la ley de monumentos por la que se puede condenar a 10 años de cárcel al que destroce un monumento. Todos los personajes de la historia han cometido errores, obviamente algunos más que otros. Si hubiese que destruir todas las estatuas de aquellos que han cometido errores, pues no quedaría ni una. Por lo que no se puede condenar a algunas de estas cosas. Cuando se instituyó la fiesta nacional de Estados Unidos, por ejemplo, hubo gente que protestó porque había admitido a Martin Luther King porque había cometido errores. Sin embargo, decidimos instituir la fiesta de todos modos. Que no hagamos como hacen los terribles dictadores o como pasó en China, que se borra la historia y se enseña una historia a los niños que no es precisamente la verdad. Porque los niños tienen que saber que muchas de las personas que estudiamos en los libros o que honramos con estatuas hicieron cosas malas al mismo tiempo que hicieron el bien. Gracias, Pepe. Estamos llegando casi a la hora, ¿de acuerdo? Pero no me resisto a tocar un último tema. Lo que sí que te pediré, Pepe, es intentar ser lo más concreto y conciso posible para intentar responderlo en 10 minutos, ¿de acuerdo? Porque has tocado este último punto que me parece fundamental sobre la educación, la respiratoria. Y luego me gustaría que dentro de la pregunta también puntualizases algunas de las cosas que has dicho, porque bueno, tenemos por lo que veo una batería de preguntas en el chat, pero de una sola persona. Pero bueno, un poco lo que lo puedo sintetizar es lo que el filósofo Byung-Chul Han, que es uno de los filósofos más influyentes ahora mismo, dice que en la era del Big Data, que es la que estamos ahora, el dataísmo, es decir, la cantidad de datos que tenemos es la nueva pornografía y que eso liquida el pensamiento, ¿no? Y lo digo porque esta batería de preguntas, en el fondo, ya también eso, ¿no? Es decir, eh, al final podemos sacar datos, ¿de acuerdo?, para justificar casi cualquier postura, ¿de acuerdo? Y si encima los datos son parciales o fake news, pues ni te cuento. Entonces, podríamos estar debatiendo infinitamente, ¿no? Sobre los puntos y sacar datos y estadísticas y más
estadísticas. Entonces, más que eso, que eso es un trabajo que yo invito a todo el mundo a hacer y ir contrastando los datos, es que se amplíe esos datos y se le dé un hilo conductor y un discurso, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que es fundamental es la libertad de educación, es decir, la educación. Tú ahora decías que si los niños empiezan a aprender cosas que han sido tergiversadas, o se reescribe la historia, o se tiran todas las estatuas, y constantemente se reescribe el pasado y de alguna forma el futuro, estamos un poco en la distopía de 1984, ¿no? Donde solo existe el presente y el poder es el que dicta lo que es verdad y lo que no, ¿no? Entonces, tú que te has dedicado mucho al ámbito de la educación, te querría preguntar, en este contexto que vemos que es altamente complejo, que hay muchos datos, que hay muchos factores, porque se mezcla la política con temas raciales, con temas administrativos, con temas económicos, con temas históricos, ¿de acuerdo? ¿Qué papel juega la educación frente a este pensamiento totalitario que parece que avanza solo en una dirección? Porque como vemos, si tú ahora dices ciertas cosas, puedes perder la cátedra o puedes perder tu trabajo o puedes perder tu puesto en el periódico, como hemos visto. Yo he ido leyendo noticias, han habido muchas dimisiones por temas raciales. Por tanto, ¿qué papel tiene la educación en esto? Y cómo se puede educar en libertad, ¿de acuerdo? Es decir, en esa libertad que no es meramente una libertad de hacer lo que uno quiera, sino la libertad de poder decir y de poder argumentar incluso puntos de vista que pueden ser erróneos, pero que pueden estar en el debate y no han de ser anatema porque quizás alguien lo haya decidido así, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú de educar en libertad perdón, y de si esa libertad se ha visto de alguna forma quebrada por temas o anatemas en tu labor diaria? Bueno, muchas preguntas. Vamos rápido. La educación es un derecho fundamental y es la herramienta primordial para atajar los problemas de los que estamos hablando. Pero debe ser una educación integral que ayude a entender toda la realidad, no solo lo que a mí me gusta, sino una realidad entera. Que ayude al niño, al joven a hacerse preguntas de todo tipo. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi destino? ¿Por qué existe la enfermedad o la muerte? Y demás, ¿no? Una educación de este tipo tiene que tener tres pilares fundamentales: la razón, la libertad y la unidad. Hay que ayudar a los niños y jóvenes a razonar, ayudarles a que crezcan en el uso de la libertad y sean libres de verdad, no marionetas de ideologías de cualquier tipo, ya sean racistas o totalitarias o de lo que sea. Y por último, una educación que contribuya a la unidad, a colaborar juntos, los padres, los hijos, los maestros, los organizadores, las organizaciones sociales, y no una educación ideológica que nos lleve a una guerra entre todos, ¿no? Recomiendo leer Educar es un riesgo de Luigi Giussani para profundizar en estos temas. Es muy importante partir de algo, de una base, de una propuesta cultural que se hace al estudiante, y ahí en eso no se puede engañar. O sea, ahí está la libertad del estudiante y la libertad del adulto, que se juegan a los dos y que se tienen que comprometer, ¿no? El estudiante tiene que verificar esa propuesta cultural, que es como la hipótesis con la que el chico o la chica va a afrontar el mundo y a aprender los conocimientos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Se quiere implementar un currículum, un cambio en el currículum que se dice que ya es bastante ideológico, en temas como el género y demás, para incluir el proyecto 1619, año en el que llega el primer esclavo. Este proyecto es muy controversial y está muy apoyado por el New York Times y se dice que ha sido adoptado por más de 3.500 aulas. Pero hay muchísimos padres que se oponen. Se dice que el proyecto quiere reescribir la historia y demonizar a América, que los Estados Unidos es un experimento horrible y todo eso. Muchos padres que dicen, pues están pues, muy en contra, ¿no? Porque los padres dicen, hay muchos padres que dicen que hay multitud de mentiras. La mayor crítica a este proyecto viene de los que dicen que no contiene hechos históricos reales, sino ideologías.
dicen que este proyecto es como un barniz intelectual que pretende justificar una ideología muy radical y al mismo tiempo se plantea de un modo pues, muy agresivo, porque se persigue a aquellos que se declaran en contra. El objetivo es el antirracismo. Los críticos de este proyecto dicen que eres cómplice con la ideología de la supremacía blanca a no ser que se abrace la opinión que te da este currículum. Y los que gobiernan esos municipios y condados obligan a los responsables de los distritos escolares, los superintendentes, los directores y a los maestros a enseñar este currículum. Muchos padres y maestros están de acuerdo en tener sensibilidad con todo lo que tiene que ver con los afroamericanos y con enseñar bien la historia, teniendo todo lo que sucedió en cuenta, pero se oponen a aceptar un cambio en el currículum como este. Al mismo tiempo, hay muchas voces de afroamericanos que viven en barrios pobres que lo que quieren no es seguir ideologías, sino que les den oportunidades de elegir el colegio, porque muchos de los colegios públicos en sus barrios no son buenos y hay muchos, en la práctica, mucha violencia en ellos. Aquí llego pues, a un aspecto fundamental de la libertad en la educación, que es la libertad de elección, que está garantizada por la mayoría de los ciudadanos de los países democráticos. Los padres tienen el derecho a elegir cómo educar a sus hijos y se debe educar en algo, que es la propuesta cultural y de una determinada manera. Y de ahí el poder elegir currículum y centro educativo es fundamental. En muchos lugares, en teoría esto se puede hacer, pero en la práctica no. Uno de los problemas más importantes en la educación es la equidad, porque hay muchos niños de minorías pobres y todo eso, ya hemos hablado un poco, y en esos colegios en los que están los resultados académicos son muy bajos. En esos estados, los hijos de los ricos y de las clases medias pueden ir a colegios privados, pero los de los pobres, en los que hay un grandísimo número de afroamericanos, no lo pueden hacer. Se debería extender la libertad de elegir centro educativo. Esa libertad no es la misma en todos los estados. Ayer, y esto es importante, ayer el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es una sentencia muy importante, tomó una decisión en materia de educación y de libertad religiosa. Decidió que los estados no pueden discriminar a los colegios religiosos cuando dan dinero público para programas de becas que los padres usan para no ir a colegios públicos, sino a cualquier otro que ellos decidan. Había 37 de los 50 estados que mostraban una gran hostilidad contra la religión y en particular contra la Iglesia Católica. Hay que remarcar que los católicos en Estados Unidos fueron perseguidos y discriminados por muchos años. La Constitución protege la libertad religiosa, pero en la práctica los políticos se dicen que sobre todo los demócratas encuentran el modo de denegar a los padres o limitarles el tipo de educación que quieren para sus hijos. Si se está haciendo política, se está haciendo también política con la pandemia, pero bueno, yo me imagino que eso pasa en todos los sitios, que si se quiere abrir los colegios o no se quieren abrir los colegios. Eso es un tema aquí muy, muy polémico, pero vamos, como no hay mucho tiempo, lo dejo pasar. Vale, gracias, Pepe. Pues nada, hemos sobrepasado la hora, es casi 1 hora y 10. Entonces, tomo los últimos 5 minutos para hacer una pequeña síntesis de la cual, Pepe, solo te pediré que la audites y sencillamente levantes la mano si digo algo que no es, porque has dado mucha información. Y por último daremos unos avisos. También decir que veo que hay algunas preguntas de última hora en el chat, ¿de acuerdo? Como decimos, es un tema muy amplio, por tanto, estas preguntas las tenemos, podemos ver de qué modo poder seguir el diálogo fuera de esta presentación, ¿de acuerdo? Pero son preguntas que quedan abiertas y que dan pie a seguir estudiando y seguir en contacto con la realidad. Bueno, yo creo que de lo que ha explicado Pepe y un poco lo que hemos visto, lo que vemos todos en nuestro día a día, primero es que todo gira a una velocidad de vértigo, ¿de acuerdo? Las imágenes, los datos, como decíamos, se suceden, incluso las noticias falsas, que cuando las consigues impostar ya ha salido otra, es decir, deja poco espacio a la reflexión. Por tanto,
esto es un desafío para cada uno, ¿de acuerdo? De que cada uno entable el diálogo con las personas, con su realidad concreta, de acuerdo con lo que ha estudiado, con lo que sabe, porque al final, como decíamos, los datos siempre se pueden usar para defender una cosa o defender la otra de modo capcioso. Pepe nos recordaba pues la importancia de la educación en este sentido, de formar a personas libres, de que uno tenga derecho a regir de alguna forma el currículo en el cual basarse. Y luego respecto al tema del racismo, es cierto que Estados Unidos tiene una historia peculiar, una historia que no olvidemos que apenas ha pasado una generación, es decir, el 1960 no está tan lejos, no hace ni 60 años, ¿no? Prácticamente. Entonces, seguro que hay muchas heridas, como él nos recordaba, que hay que seguir sanando, cosas que habrá que corregir. Estados Unidos es un gran país en todos los sentidos, es decir, es mucha gente, muchos estados, muchas leyes, muchos cuerpos policiales. Seguro que hay formas infinitas de limar las asperezas, las situaciones, ¿de acuerdo? Por tanto, no nos dejemos apabullar por los datos. Vale, parece que se ha cortado momentáneamente. Sencillamente decía que es un problema multifactorial, es decir, hay muchos vectores eh, puestos, hay economía, hay historia, hay el día a día social, hay políticas y lo que parece y lo que llega por los medios muchas veces es parcial y muchas veces interesado. Por tanto, lo peor que podríamos hacer es jugar ese juego, ¿no? Es decir, empezar a usar los datos que nos llegan para defender las posturas propias y lo que ya sabemos o lo que queremos ya saber, ¿no? Entonces, yo creo que de aquí salimos más ignorantes, al menos sabiendo que el problema es mucho mayor de lo que a priori podíamos pensar, y al menos yo con ganas de entablar más relaciones, de estar más en la realidad, de hablar con los sujetos concretos, porque ahí es donde realmente suceden los hechos. ¿De acuerdo? Todo lo demás, hay mucho artificio, hay muchas noticias y hay grupos muy fuertes y con mucho dinero y muchos intereses que de alguna forma quieren llevar el discurso dominante, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar esos espacios de libertad que permitan pues, que uno aprenda y que uno se desarrolle como persona. Nada más, os doy las gracias a todos los que habéis intervenido y los que os habéis conectado y deciros que nos podéis seguir en redes sociales, en la página web y en otoño, el próximo encuentro que haremos será en otoño y será que la educación es uno de los temas fundamentales porque es lo que aprenden las nuevas generaciones que van a forjar el futuro. Y hoy en España tenemos una ley muy polémica que ha sido aprobada o propuesta durante el confinamiento sin debate y que parece que puede limitar muchos derechos fundamentales y libertades. Así que os invito a ir informando sobre el tema y a seguirnos para cuando podamos hacer la conferencia. Muchas gracias y buenas noches.